Muy buenos días. México está por cumplir 200 años como república. Estamos viviendo un momento histórico. Por primera vez, México tiene una presidenta. Es un momento que debemos de reflexionar sobre el papel de las mujeres a lo largo de la construcción de nuestro país. Es por ello que en la encomienda de la presidenta Claudia, cada jueves se va a presentar la sección Mujeres en la Historia, con la finalidad de hacer visible la participación de las mujeres, no solamente en las transformaciones, en las revoluciones sociales, sino aquellas mujeres que nos antecedieron y que hacen y que hicieron que hoy estemos ustedes y yo aquí. Aquellas mujeres que fueron abriendo brecha en la ciencia, en las profesiones, en la educación. ¿Por qué? Porque las niñas mexicanas necesitan referentes históricos en donde verse reflejadas, nuestras niñas, nuestras jóvenes. Es por ello que cada jueves vamos a ir presentando, de acuerdo con efemérides, pues algunas historias de mujeres y de colectivos de mujeres. En esta ocasión queremos iniciar con las amotinadas de Amiahuatlán. ¿Qué es esto? Es todos los documentos y todos los episodios que veamos el día de hoy son recopilados del libro Documentos Históricos Mexicanos que el historiador zacatecano Genaro García publicó hace casi 100 años. O sea, nada más dimensionemos. Hace 100 años se produce este libro y 2010, hace también 100 años después, pues son pocos conocidos, pocos difundidos. ¿Tiene un vasito de agua? Voy a tomar tantita agua. Bien, les decía yo que estos documentos históricos mexicanos de Genaro García compila 56 expedientes de mujeres que participaron en el proceso de la independencia. Esto va a ser muy importante porque lo que tenemos de estas historias son los juicios que se hicieron sobre estas mujeres y su participación. También lo que queremos destacar en esta sección van a ser los colectivos y no solamente las personalidades. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de las amotinadas de Amiahuatlán y para eso se preparó una cápsula para que conozcamos su historia. Por favor. Las amotinadas de Amiahuatlán. A medianoche del 2 de octubre y bajo la luz de la luna, se reunieron un centenar de mujeres ante el cuartel de Amiahuatlán, donde habían sido secuestrados y convertidos en soldados por la fuerza sus maridos e hijos. Al rato, llegaron otras 3 cargando varios garrotes, lo que hizo que el soldado José Pino, que estaba de guardia, fuera a avisarle a su teniente, pero ya las mujeres avanzaban sobre el cuartel con ánimo de bronca. El teniente Lanza ordenó que mataran a las primeras que intentaran tomar el cuartel por asalto y repartió a los soldados lanzas, pero muchos se asustaron y se quedaron inmóviles. Las mujeres cargaron rompiendo el sable en 3 pedazos de uno que intentó resistirse y entraron en el cuartel apaleando soldados y dispersando a los más, rompiéndole la cabeza al cabo Hermenegildo. Las mujeres traían también machetes, palos, cuchillos de cocina y cuchillos cebolleros. Y dijeron, ahora siguen los oficiales, que se asustaron y soltaron a los maridos. Al paso de los días, se hizo un juicio a las mujeres y salieron identificadas las cabecillas de Amiahuatlán que encabezaron este motín. Se llamaban Bioquinta Bustamante, Romana Jarquín y Mónica, la de San Ildefonso. Las mujeres de Amiahuatlán fueron algunas de las muchas mujeres que se rebelaron contra los realistas y así contribuyeron a la causa insurgente.
Les invitamos a todas las maestras y maestros que nos ven a que utilicen también estos recursos para sus clases. Va a ser muy importante que empecemos a difundir la historia de las mujeres, debe de formar parte de nuestra memoria colectiva y bueno, también una de las ideas que tenemos para esta sección es descentralizar la historia. En este caso presentamos este caso de estas mujeres que se unieron en Miahuatlán, Oaxaca, para poder sacar a los hombres que habían sido reclutados para el ejército realista, es decir, mujeres organizadas con palos, piedras, machetes, fueron y salvaron a los hombres que habían sido reclutados por el ejército realista. Estamos hablando del 2 de octubre de 1811, es por ello que vamos a retomar esta efeméride, pero de manera general, ¿cómo podemos abordar la historia de las mujeres en el proceso de independencia? Y aquí me gustaría hacer énfasis en 3 aspectos. El primero, ¿cómo traemos nosotros a la memoria la historia de las mujeres? Siempre desde un estereotipo, que las mujeres colocamos ¿qué? El corazón, ¿no? Que siempre vamos de una manera apasionada. Por ello me gustaría que ejemplificáramos con una imagen que viene en el libro de José María Bonilla de 1922, que se titula Evolución del pueblo mexicano. Hay una fotografía donde podemos observar a Josefa Ortiz Telles Girón. Vean nada más. Hidalgo fue el cerebro de la idea de la emancipación, la corregidora, el corazón de la misma idea. Entonces, Hidalgo fue el cerebro, el estratega, el planeador. ¿Y qué le puso Josefa? El corazón, le puso la emoción, le puso el sentimiento. Cuando ella también fue conspiradora, ella también fue planeadora y estratega. Entonces, ella también, ¿no? También estuvo planeando, pensando. Es por ello que cuando hablemos de historia de las mujeres, va a ser muy importante que les ocupemos en la acción, no solamente otra vez este estereotipo de que las mujeres participamos nada más con el arrojo y la pasión. Hay otro estereotipo también que es muy frecuente cuando hablamos de la historia de las mujeres, es vincularlas en función de un con quién. A la propia Josefa le pasa, ¿no? ¿Qué decimos? La corregidora, ¿no? Que fue la esposa del corregidor Miguel Domínguez, y hasta hacemos en el énfasis del Domínguez. Otro caso muy particular fue el de Leona Vicario. Ella incluso, yo creo que aquí es la mejor herencia que nos deja Leona Vicario en cuanto a las mujeres, todo lo que ella hace en el proceso independentista. Fue una mujer criolla, una mujer hija única, había quedado huérfana de un padre español con minas en Zacatecas, había sido sobrina del rector de la Ciudad de México, de la universidad, es decir, una mujer muy culta, que tenía prácticamente todo resuelto y aún así decide ingresar a la insurgencia. Es como hoy día podríamos decir que el privilegio no la cegó, ¿no? A pesar de tener el futuro resuelto, ella se incorpora a la insurgencia. Pues bien, después de todo lo que vive, el ser 2 veces detenida en un convento, se le hace un interrogatorio. Pensemos que para ese momento Leona tenía 21 años, o sea, todavía estaba con esta juventud y dándose en el arrojo. Bien, ¿qué hace Leona Vicario tiempo después? Hay una acusación por parte de Lucas Alamán en 1831. Imagínense que ustedes están leyendo el periódico y que lean que él nos explicaba el por qué tanta conmemoración a Leona si lo único que había hecho fue actuar por heroísmo romancesco, ¿no? Por seguir a su marido. ¿Se imaginan ustedes el enojo, la ofensa? Después de todas las acciones que ella realiza, pues le contesta con una carta vindicativa que yo creo que a estos casi 200 años podría ser una bandera del feminismo. ¿Qué le dice Leona Vicario? Confiese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que las ideas de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien suelen obrar. ¿Qué hace Leona Vicario? Le devuelve a las mujeres su voluntad política, su agencia, su porqué. Ella dice, no solamente fui siguiendo a mi marido, sino también tenemos decisiones propias y voluntad propia. Y ya para concluir en esta sección de este jueves, hay otro momento que me gustaría mucho destacar de las mujeres en la independencia y que tiene que ver con lo que nos decía la presidenta hace un momento. Tus condiciones
también van a implicar en tu destino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablemos de historia de las mujeres, entendamos a las mujeres en todo su contexto, con todas las condiciones, porque no fue el mismo destino que tuvo Josefa y Leona, quienes son reclutadas, detenidas en conventos, les quitan sus bienes, a las mujeres de las villas y de los pueblos. Estas mujeres fueron pasadas por las armas. Yo aquí digo que las condenamos 2 veces. El gobierno realista las condenó a la muerte, porque ellas no se salvaron de ser fusiladas y la historia las condenó al olvido, pero para eso estamos aquí nosotras, para enunciarlas. Solamente 2 ejemplos. Carmen Camacho, una mujer acusada de seducción de tropa en Acámbaro, donde es detenida por parte de las autoridades realistas y va a ser sentenciada al último suplicio. Pero además dice que su cuerpo sea expuesto en la plaza de Acámbaro a manera de escarmiento para el resto de las mujeres y vean lo que te iba a pasar. Pero además que se le cuelgue un cartelón que enuncie su delito. ¿Cuál era su delito? Adicción a la insurgencia. Me encanta, ¿no? Adicta a la insurgencia. Por adicta a la insurgencia fue fusilada y su cuerpo expuesto al resto de las mujeres para decir, esto te va a pasar por insurgente. Un segundo caso, María Josefa Martínez, de la zona de Veracruz, Córdoba, Orizaba, que también era espía, conspiraba, planeaba, ganaba recursos para la causa, pero cuando es detenida, la detienen liderando una gavilla de 12 hombres. 12 hombres, es decir, ella lideraba ya una gavilla. La detienen portando pantalones. Cuando se le hace su juicio, que también ustedes los 3 casos que he comentado los pueden encontrar en el texto de Genaro García, ¿cuál es la mayor condena? Lideraba gavilla, era insurgente, correo, espía. La mayor condena fue por portar pantalones, porque estas mujeres transgredieron 2 cosas, la parte política, eran insurgentes, pero estaban transgrediendo el deber ser mujer de la época y eso le valió doble juicio, porque estaban transgrediendo ser insurgentes y que no estaban siendo ese deber ser mujer del momento. Así es que estas mujeres no solamente revolucionaron, no solamente participan en esta primera transformación, sino que también fueron ganando distintos espacios y luchas para las mujeres mexicanas. Así es que es una invitación. Nuestro siguiente jueves vamos a hablar de la maestra Rita Cetina. Es una gran influencia. A mí en lo personal, pues como maestra normalista, es un tema que me apasiona y pues les invitamos a que recuperen estos recursos, sobre todo para las niñas y niños y que sean utilizados en las escuelas. Es cuanto, Presidenta. Vénganse para acá. Así que vénganse todas. Doctora, su agenda en la tarde. Ya nos vamos. ¿Y en la tarde qué hará? Gracias.